bienvenidas a Entre Libros y Aulas, el podcast donde nos sentaremos a platicar sobre educación, ideas, experiencias y sobre todo esas preguntas que nos hacen repensar cómo aprendemos y enseñamos. Hoy traemos un tema que a veces suena técnico, pero en la realidad está muy presente en la vida escolar diaria, la mediación pedagógica. Sí, y qué bueno que lo mencionas así, porque muchas veces escuchamos ese término y pensamos que es algo complicado o académico, pero en realidad tiene mucho que ver con el día a día en el aula. Mediar pedagógicamente es acompañar el aprendizaje, es estar ahí con el estudiante mientras construye sentido, mientras conecta lo que ya sabe con lo que va descubriendo. Es un proceso muy humano. Y justo por eso es tan interesante. No es solo enseñar, sino cómo enseñamos. Y para entender esto, nos apoyamos en autores y autoras clave. Por ejemplo, Lev Vygotsky, que habló de cómo aprendemos con otros, Paulo Freire, que veía la educación como un acto de libertad, y también personas como Giselle Miranda, Labarrere Sarduy y Hernández Segura, que aportan ideas súper prácticas sobre cómo mediar desde una mirada crítica y transformadora. Mira, por ejemplo, Vygotsky propuso la idea de la zona de desarrollo próximo, que básicamente dice que todos tenemos un potencial de aprendizaje que solo podemos alcanzar con ayuda de alguien más. Es ese alguien que puede ser un maestro, una compañera, una experiencia. El docente ahí no es quien da todas las respuestas, sino quien acompaña y guía mientras el estudiante se va apropiando del conocimiento. Es como ser un puente o incluso como ofrecer un mapa para que cada quien recorra su camino. Y eso tiene que ver con cómo entendemos el rol del docente hoy. Como decía Freire, educar no es llenar una mente vacía, sino generar las condiciones para que el otro piense, cuestione y sobre todo proponga. Eso requiere una postura ética y sobre todo política. El maestro no solo enseña contenidos, sino que también toma decisiones que pueden abrir o cerrar posibilidades. Por eso hablamos de conciencia pedagógica, saber por qué enseñamos, desde dónde lo hacemos y hacia dónde queremos llevar ese aprendizaje. Exacto. Y aquí es donde el programa de educación básica 2022 nos aporta muchísimo, porque en ese enfoque se reconoce que el aprendizaje no se da solo por transmitir información, sino por crear espacios de participación activa tanto del docente como del estudiante, espacios que fomenten la exploración, el diálogo, el pensamiento crítico, es decir, una interacción dialógica donde se construyen los conocimientos de manera colectiva. Y eso también implica reconocer que los estudiantes llegan al aula con experiencias, saberes, dudas. El conocimiento no nace en la escuela, se construye con lo que traen desde sus casas, sus comunidades, sus culturas. Entonces, la mediación pedagógica busca reconstruir conocimientos con sentido, relacionando lo nuevo con lo que ya se conoce y siempre desde el contexto real de cada estudiante. Y en esa construcción también hablamos de desarrollar capacidades cognitivas, emocionales, sociales. Aprender no es solo acumular los datos, es formar ciudadanos autónomos, empáticos, capaces de pensar por sí mismos. La mediación pedagógica apunta justo a eso, a un aprendizaje que transforme y que prepare para la vida. Y bueno, para que esto funcione, es fundamental reconocer la diversidad. Cada grupo es distinto. Cada estudiante tiene su propio ritmo, su historia, su forma de aprender. La mediación pedagógica no puede ser rígida, tiene que ser flexible, abierta y respetuosa. Y ahí entra un principio ético básico, la inclusión. Que todos y todas tengan las mismas oportunidades de aprender sin importar sus condiciones. Y eso nos lleva a hablar de las estrategias de aprendizaje. Son herramientas clave que ayudan a que el estudiante se convierta en protagonista de su propio proceso. En este enfoque se destacan tres tipos: el hacer discursivo, el hacer conceptual y el hacer aplicativo. Sí, el hacer discursivo se refiere a la capacidad de argumentar, dialogar, intercambiar ideas. El aula se convierte en un espacio donde todas las voces cuentan, donde se debate, se conversa.
se negocian significados, ahí es donde comienza el pensamiento crítico. En segundo lugar está el hacer conceptual, que tiene que ver cómo los estudiantes organizan el conocimiento, cómo tejen redes de significado. No es solo memorizar definiciones, sino entender, comparar, analizar y construir con base en lo que ya saben y en lo que descubren. Y finalmente, el hacer aplicativo, que es cuando lo que se aprende se usa en contextos reales. No hay mejor forma de saber que algo se entendió que verlo aplicado en la vida diaria, en la resolución de problemas, en situaciones reales. Ahí es cuando el aprendizaje deja de ser solo escolar y se vuelve útil. Y si hablamos de experiencias significativas, el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, se conecta perfecto con todo esto. No se trata solo de hacer tareas, sino de investigar, de crear, de resolver algo que sea relevante para el grupo y sobre todo con una mirada interpretativa, donde cada quien puede darle sentido al contenido desde su propia vivencia. Y algo que me encanta de este enfoque es que invita a usar muchos lenguajes distintos. Ahí entra la transmediación, que es transformar un contenido de un formato a otro. Por ejemplo, convertir un tema científico en una historieta o una obra de teatro. Eso no solo es creativo, también permite al estudiante expresar el conocimiento desde sus fortalezas. No podemos cerrar esta parte sin hablar de la motivación. Cuando el estudiante se siente escuchado, cuando lo que aprende tiene que ver con su vida, entonces hay compromiso. Aprende porque le interesa, no porque se lo exigen. Y eso hace toda la diferencia. Entonces, si lo ponemos en pocas palabras, mediar pedagógicamente es crear las condiciones para que el aprendizaje sea algo vivo, significativo y sobre todo profundo. Es dejar de ser el centro del aula para convertirnos en acompañantes de un proceso que es único y para cada estudiante. Y eso, aunque no siempre es fácil, es profundamente transformador. Y como todo proceso, la mediación también tiene etapas. Al inicio buscamos motivar y generar interés. En el desarrollo promovemos la exploración, el análisis, la construcción de significados. Y al cierre ayudamos a consolidar lo aprendido y a reflexionar sobre el camino recorrido. Cada etapa tiene su propio valor y hay que pensarlas con intención. Así que nos despedimos con esta idea que resume lo que hemos dicho. Mediar no es opcional. En el mundo en el que vivimos, con todos sus desafíos y cambios, necesitamos una educación que forme personas críticas, autónomas y empáticas. Y solo se logra si somos conscientes de cómo acompañamos este proceso. Les agradecemos. Somos los tres mosquitos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.